Una mentira es como una semilla. Una vez plantada, o fructifica o fracasa. Mentir puede ser conveniente, próspero, incluso necesario, pero ¿cuántos piensan en la semilla que plantan cuando plantan su propio árbol? ¿Consideraría alguien que podría morir antes de verlo? Alcanzar la madurez. ¿Cómo, después de 1000 años, las raíces y ramas enredadas de ese mismo árbol pueden haberse extendido para cambiar para siempre el ecosistema que lo rodea? Las mentiras son como las semillas. Una vez plantadas, pueden sobrevivir y superar al mentiroso. Lo que puede parecer intrascendente en el presente puede tener grandes consecuencias con el paso del tiempo. Una mentira puede cambiar la historia para siempre. Pero es una mentira que se resiste a ser expuesta, lo que resulta casi molesto cuando sabes que alguien está mintiendo, pero no puedes demostrarlo de forma irrefutable. Lo sientes en tu interior, pero es tu instinto contra su palabra. ¿Qué haría ese tipo de mentira en el curso de la historia y del tiempo? En los recuerdos humanos, las ideas, la cultura, la historia. Siempre hemos mantenido registros de nuestras vidas a través de palabras, imágenes, símbolos, desde tablillas hasta libros. Pero no toda la información fue heredada por generaciones posteriores. Se seleccionó y procesó un pequeño porcentaje del total, luego se transmitió, no muy diferente de los genes. Es la verdad. Así es la historia. La Roma en la sombra. Capítulo 4. Cazadores de libros. Durante la Edad Media, leer y escribir era una habilidad que muy pocos poseían. No había bibliotecas públicas repletas de libros y accesibles para la mayoría como lo hay hoy. La mayoría de los libros históricos se guardaban en monasterios. Los monasterios europeos eran vastos complejos gestionados por monjes cristianos cuyas vidas se dividían entre el culto y el trabajo duro para gestionar la autosuficiencia del lugar. Pero la lectura también era una prioridad para los monjes, hasta el punto de que se integró en las reglas monásticas, garantizando el deber de velar para que ningún hermano perdiera el tiempo, ni se dedicara a charlas ociosas en detrimento de su lectura. Y como afirma el académico Stefan Greenblatt, esta lectura obligatoria bastó para poner en marcha una extraordinaria cadena de consecuencias. Para un problema, pronto surgieron libros de lectura obligatoria. Los libros que se abrían una y otra vez, acababan por estropearse por muy cuidadosamente que se manejaran. A falta de un mercado comercial de libros, las reglas monásticas empezaron a insistir en que los monjes no solo aprendieran a hacer pergaminos, sino también a transcribir y copiar textos a mano. Como dice una regla monástica del tiempo de Benedicto, quien no remueve la tierra con el arado, debe escribir el pergamino con los dedos. Este fue el principio del escritorio o escritorios monásticos. Cada vez eran más los monasterios que tenían como objetivo tener una gran colección de libros en sus bibliotecas, diseñadas con ventanas de vidrio transparente para una iluminación óptima. Los escritorios eran talleres donde los monjes se sentaban durante horas copiando y escribiendo. La producción de pergamino era laboriosa, dado que el uso del papel no se generalizó hasta el siglo XIV durante más de 1000 años. Uno de los principales materiales de escritura utilizados para los libros fue la piel de los animales. El buen pergamino era demasiado valioso y escaso para ser desechado, y este valor atribuido al pergamino ayuda a explicar el hecho de que los monasterios coleccionaran antiguos manuscritos paganos y no los tiraran a la basura. Los italianos estuvieron obsesionados con la búsqueda de libros durante la mayor parte de un siglo, desde que el poeta y erudito Petrarca se llenó de gloria alrededor de 1330, al reconstruir la historia de Roma encontrando obras maestras olvidadas de Cicerón, Propercio y otros.
El logro de Petrarca había inspirado a otros a buscar clásicos perdidos que a menudo llevaban siglos sin leerse. Los textos recuperados fueron copiados, editados, comentados e intercambiados con entusiasmo, formando la base de lo que se conoció como el estudio de las humanidades. Los humanistas, como se llamaba a los que se dedicaban a este estudio, sabían por haber estudiado cuidadosamente los textos que habían sobrevivido de la Roma clásica, que aún faltaban muchos libros o partes de libros que habían sido famosos. Los humanistas sabían que era probable que algunas de estas obras desaparecidas se hubieran perdido para siempre, pero sospechaban que quizá muchas otras estaban ocultas en lugares oscuros, no solo en Italia, sino hasta el otro lado de los Alpes. Los terrenos de caza eran los antiguos monasterios. Durante siglos, los monasterios eran las únicas instituciones que veían por los libros. Los monjes pasaban horas y horas copiando y escribiendo a mano en el escritorio bajo la dirección del jefe bibliotecario, y el escritorio tenía reglas estrictas. No había acceso a los no escribas. Se guardaba silencio en todo momento. A los escribas no se les permitía elegir los libros que copiaban. No trabajaban de noche, pues no se permitía la luz de las velas cerca de los libros. Los copiadores normales utilizaban plumas, tinta y cortaplumas. Algunos trabajaban con herramientas más finas. Predominaban todos los bolígrafos puntiagudos de metal fino leídos en marcos, grosores de página. Se iluminaron algunos manuscritos en los que los monjes pasaban incontables horas elaborando con herramientas especializadas. El trabajo era duro y largo, y en algunos manuscritos aún se pueden ver las anotaciones de los monjes en los márgenes. Gracias a Dios, pronto oscurecerá. Ya lo he escrito todo. Por el amor de Cristo, denme una bebida. Los monjes, estrictamente, no podían cambiar lo que consideraban errores en el texto a copiar. Solo podían corregir sus propios deslices de la pluma raspando cuidadosamente la tinta con una navaja y reparando la mancha con una mezcla de leche, queso y lima. La versión medieval de nuestra propia producción para blanquear errores. No había que arrugar la página y comenzar de nuevo. Los escribas monásticos se habían visto obligados a copiar todo exactamente como aparecía ante sus ojos, incluso las cosas que no tenían sentido. Hubo un cierto número de abades y de bibliotecarios monásticos que atesoraron no solo los pergaminos, sino también las obras paganas escritas en ellos impregnadas de literatura clásica. Algunos creían que podían saquear sus tesoros sin contaminarse, pero al pasar el tiempo, a medida que se creaba una literatura cristiana sustancial, se volvió menos fácil hacer tal argumento. Entre el siglo VI y mediados del siglo VIII, los clásicos griegos y latinos prácticamente dejaron de copiarse. Lo que había comenzado como una campaña activa para olvidar un ataque piadoso a las ideas paganas, se había convertido en un olvido real. Los clásicos habían sido reducidos a la condición de cosas mudas, hojas de pergamino cosidas cubiertas con palabras no leídas. Fue solo debido al alto valor otorgado al pergamino que los escritos de los antiguos se mantuvieron vivos. Y como el cazador de libros humanistas sabía, ni siquiera un material resistente era garantía de supervivencia. Trabajando con cuchillos, pinceles y trapos, los monjes a menudo lavaban cuidadosamente los antiguos escritos, y escribían en su lugar un texto que sus superiores les ordenaban copiar. Si la tinta original resultaba tenaz, aún era posible distinguir las huellas de los textos que se habían escrito encima. Una copia única del siglo IV de Cicerón, sobre la República, permanecía visible bajo una copia del siglo VII de San Agustín. La única copia sobreviviente del libro de Séneca sobre la amistad, se descifró bajo un Antiguo Testamento inscrito a finales del siglo VI. Estos extraños manuscritos en capas llamados palimpsestos, han servido como fuente de varias obras importantes del pasado antiguo que de otro modo no se conocerían, y es el acaparamiento y la copia de manuscritos antiguos donde las cosas se ponen bastante interesantes. Todo gira en torno a un grupo de literatos, en Los cazadores de libros, y a un hombre en concreto llamado Poggio Bracciolini. Todos los escritos que comúnmente se cree que son antiguos son, de hecho, con ciertas excepciones, suposiciones, una fabricación de un grupo de literatos sin escrúpulos. Estaban obligados a falsificar casi innumerables monumentos literarios. Se preparó un gran número de volúmenes,
porque los malvados falsificadores sabían que cuantos más hubiera, más difícil sería desentrañar el fraude. Se falsificaron en el siglo XIV, pero apenas pudieron leerse hasta que fueron impresos. Y esto ocurrió sobre todo en el siglo XVI. Durante el final del siglo XIV, a lo largo del XV y a principios del XVI, se recuperaban constantemente libros en circunstancias angustiosamente sospechosas. Aparecía exactamente el autor romano que se buscaba, y siempre, con certeza, ese autor romano por el que se había ofrecido el precio más alto. Porque el descubrimiento de manuscritos de los clásicos antiguos que, cuando se buscaban durante mucho tiempo y no se encontraban, eran, mediante recompensas demasiado tentadoras, una fortuna, falsificados por algún inescrupuloso escritor de latín. En Roma vivía una pequeña banda de hombres, todos ellos famosos por sus habilidades. Boccio Brasiolini poseía la plasticidad que hace al falsificador, escribiendo en una gran variedad de estilos y formas. La cronología de Roma de Scaliger está construida sobre una base ciertamente muy endeble. El escenario histórico de monjes conservando textos y bibliotecas custodiadas, y el proceso de transcripción manuscrita y copia en pergamino bastan para hacer sospechar que, como mínimo, se podría y se habría perdido información en la traducción y transcripción. Un problema más grande es la ideología de la religión. ¿Una orden religiosa realmente conservaría la historia del mundo antiguo pagano de manera fiel e imparcial? Los scriptoriums ponen de manifiesto la falta de fiabilidad que caracteriza a la historia manuscrita de la Europa prerrenacentista. Pero las palabras de Jan Arduam, John Wilson Ross y Anatoly Fomenko llevan esta falta de fiabilidad al terreno de la conspiración al introducir el concepto de falsificación masiva. Los eruditos han escrito mucho sobre el tema de la falsificación literaria. Algunos de los ejemplos más famosos son la infame carta del preste Jan y la donación de Constantino. Y estas falsificaciones no solo fueron aceptadas por la sociedad contemporánea como legítimas, sino que llegaron a cambiar el curso de la historia. Porque una mentira es como una semilla, como escribe Umberto Eco con respecto a la donación. Sin ese documento, sin una profunda creencia en su autenticidad, la historia europea hubiera seguido un curso diferente. Ningún conflicto por las investiduras, ninguna lucha mortal por el Sacro Imperio Romano. Ningún poder temporal de los papas, ni bofetadas a Agnani y tampoco a la Capilla Sistina. La donación de Constantino fue copiada y traducida a mano en pergamino ampliamente durante la Edad Media. Resulta sorprendente considerar lo fácil que pudo haber sido para los monjes y otras personas falsificar documentos manuscritos y suscribirlos en fechas anteriores de la cronología histórica, de modo que los scriptoriums monásticos quizá funcionaron como falsificadores para producir falsificaciones en masa. El mundo que habitaron Boccio Brasiolini y sus asociados, los cazadores de libros, era de una floreciente nueva era, y lo que lateralmente se ha denominado el Renacimiento. Los humanistas se deshacían de las ataduras, de lo que entonces se percibía como la edad oscura de su pasado religioso inmediato. Miraban hacia atrás, hacia su historia más antigua, con asombro y añoranza de un mundo perdido. Un mundo perdido que creían más avanzado tecnológica y socialmente que su mundo actual. Y siempre que Arduan y otros estén en lo cierto, que una buena parte de los manuscritos que documentaban la historia antigua fueron fabricados durante el Renacimiento. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Acaso este grupo de humanistas, en su anhelo de una civilización perdida, se dejó llevar por su imaginación? ¿O eran simplemente personas codiciosas, cazadores de fortuna? Ya que Ross, y la correspondencia de la época, nos dicen que había una tentadora recompensa, una fortuna ofrecida por la élite por encontrar manuscritos perdidos. Pero mientras que la codicia y la fantasía
por no mencionar la fama, ciertamente hubieran impulsado a los cazadores de libros. Cuando miramos un poco más de cerca en la vida de Poggio Brasiolini, algo más grande y más preocupante aparece. Poggio no fue solo un hombre culto con sed por la historia perdida. A lo largo de su vida, se movió junto a las altas esferas de la sociedad. Había servido a 7 papas en su función de secretario apostólico, y no solo eso, sino que también era excelente amigo de la familia Medici, una de las familias de banqueros más poderosas de la historia, y recibía su mecenazgo. Y si observamos a todos los humanistas, desde Petrarca y Boccaccio hasta el propio Poggio, todos ellos estaban entrelazados con nobles de ultraélite, como los Orsini o los Medici. Estos son los mismos Medici, que produjeron 4 papas, innumerables duques, y cuyo linaje acabó corriendo por varias familias reales de España, Francia y Gran Bretaña. Poggio fue, como escribe William Meehan, el principal buscador de libros de Cosimo de Medici. La implicación de Medici, en la caza de libros, fue más que una escasa financiación. Él financió todos sus viajes. Empleó a innumerables copistas para transcribir manuscritos y fundó la primera biblioteca pública de Florencia, especializada en textos de la antigüedad y del movimiento humanista. Lo mejor de él y de sus compañeros era que, cuando no encontraban qué falsificar, lo único que tenían que averiguar era simplemente qué antiguo romano era especialmente buscado y alcanzaría el precio más alto. Y como la banda estaba formada por hombres de genio de diferentes gustos o facultades poéticas, históricas o narrativas, filosóficas, gramaticales o críticas y científicas o matemáticas, si la recompensa era lo suficientemente generosa como para pagar el tiempo y el trabajo, la obra altamente valorada que se buscaba, sin importar a qué departamento de la literatura perteneciera, seguro aparecía, tarde o temprano. Y si el hombre que iba a falsificar no estaba en el estado de ánimo adecuado para la tarea, se proponía a algún otro escritor fabricado. Para Ardoin, Ross, Fomenko y otros. Los indicios inmediatos y evidentes que apuntan a una falsificación masiva de textos prerrenacentistas son los paralelismos entre los hechos documentados en esos textos, con los eventos contemporáneos del final de la Edad Media y del propio Renacimiento. Además, todos ellos destacan las irregularidades en lo que respecta al latín y el griego en los que fueron escritos. En el idioma francés vemos los mayores cambios en el transcurso de 500 años. Pero en los padres e historiadores griegos, no hay el menor vestigio de un cambio en la lengua durante un supuesto periodo de 1500 años. Todos utilizan el mismo dialecto y la misma sintaxis. En su investigación sobre la posible falsificación por Poggio, de los Anales de Tácito. Una obra clave para nuestra comprensión moderna de la historia del Imperio Romano. Ross presenta una multitud de argumentos, entre los que se incluyen innumerables errores y peculiaridades relacionados con su composición literaria y su latín, como diversas monedas y monumentos contradicen directamente la narración. Errores geográficos, semejanzas con la propia escritura de Poggio, las anomalías entre los anales y otros textos antiguos. Como afirma Ross, el autor de los anales sabía más sobre los individuos prominentes de Roma, de lo que sabían sus distinguidos compatriotas contemporáneos. Y, por último, referencias anacrónicas a la época de Poggio y los paralelismos entre los relatos de la historia y los del siglo XIV. Al igual que Ardoin y Fomenko, Ross señala que montones de pasajes de los anales parecen incidentes del siglo XV. Y Ross no estaba solo en su cinismo. Incluso el sátiro francés, Voltaire, sospechaba que los anales eran una falsificación. Para Ross, sin embargo, extremadamente agudo al calificar de falsificaciones casi todos los textos anteriores al Renacimiento. Nadie en la actualidad considera que lo que dijo sobre los monumentos literarios de la antigüedad merezca la menor atención. Y esto se debe a que Ardoin argumentaba que toda la antigüedad fue falsificada y fabricada para desacreditar la verdad de la Iglesia Católica.
Las críticas de Ross sobre Ardoin habrían extendido también sin duda a Fomenko en su intento nacionalista de desacreditar todos los textos anteriores al Renacimiento y reivindicar un enorme encubrimiento de un vasto imperio ruso unificado. Para Ross, el engaño es más complicado y tiene más matices. Reconoce que es probable que muchos textos griegos de la antigüedad sean reales, y de ellos partieron los latinos. La historia de los romanos fue inventada. Él está de acuerdo con Ardoin cuando afirma que uno casi se inclina a dar crédito al padre Ardoin por tener razón, cuando expresó su creencia de que quizá no más de 2 o 3 de los antiguos clásicos latinos fueron escritos realmente por los antiguos romanos. Y esta es la genialidad de la operación de falsificación, y cómo tuvo éxito en primer lugar, porque la verdad y la mentira, lo real y lo falsificado se mezclan tanto entre sí que es muy difícil evidenciarlo. La falsificación es cualquier cosa menos clara y palpable. No. Es maravillosamente oscura y monstruosamente difícil. Probablemente tengan razón. ¿Cómo fue posible en primer lugar que una vasta conspiración de falsificación como esta se pudo llevar a cabo empujada al convencimiento? Ardoin esboza claramente un posible proceso. En primer lugar, antes de que la imprenta se generalizara y se convirtiera en la norma, el público en general no tenía fácil acceso a estos manuscritos. Aunque se falsificaron en el siglo XIV, apenas pudieron leerse hasta que se imprimieron, y esto se hizo sobre todo en el siglo XVI. En segundo lugar, era necesario que se escribieran en pergamino, para que mantuvieran la mentira de su gran antigüedad y se conservaran durante más tiempo. El pergamino escrito a mano no solo permitía que pareciera más antiguo, sino que también permitía hacer varias copias, las que eran preparadas por Cosimo Medici para ser producidas, predatadas, y subsecuentemente escondidas en varios lugares. Pero eso significa que habría habido una cantidad diversa de actores implicados. Alguien no hablaría, especialmente en los círculos monásticos donde se daba prioridad a la piedad religiosa. Describiendo la Italia renacentista tras su primera visita a Roma, Luther dijo: "Allí todo está permitido excepto ser un hombre honesto". El propio Poggio capta muy bien esta sociedad de hipocresía, al describir su visita al baño de Baden en 1416. Abades, monjes, frailes y los sacerdotes se comportaban con más libertinaje que los laicos, dejaban a un lado todo pensamiento de religión y a veces se bañaban con mujeres, cuyos cabellos engalanaban con cintas y rizos de flores. A la vista de este relato, no sería absurdo suponer que muchos abades y monjes cometieran actos de impiedad salvo soborno de dinero, o que incluso fueran comprometidos por otros. En tercer lugar, y lo más importante, el genio de la mentira se apoya en los falsificadores. Crear una red de intertextualidad. La intertextualidad es cuando un texto hace referencia a otro texto. La pandilla pestífera unió fuerzas en la escritura de la historia, por lo que muy a menudo se copian entre sí. Y abrumaron a los lectores con la cantidad de libros, lo que hizo más difícil creer que la sospecha de fraude y falsedad estaba bien fundada. Un ejemplo clave de intertextualidad es la supuesta obra de Quintiliano, cuyos textos hacían referencia a muchos otros escritores, como Marco Pacuvius y Cornelio Severo en Parín. Otro ejemplo fueron los Anales de Tácito. Los eruditos modernos descartan las afirmaciones de Ross, de que Poggio falsificó los Anales, porque el libro 15 de los Anales aparece referenciado en el comentario de Giovanni Boccaccio sobre Dante, que fue escrito antes de que naciera Poggio. Y es cierto que tanto el texto de Boccaccio como los Anales mienten. Pero según Ross, Ardoin y otros, esta intertextualidad es una genialidad del mentiroso. Aunque escribió antes de que naciera Poggio, Boccaccio perteneció a la primera generación de cazadores de libros de Italia.
Y si nos hacemos a la idea de que van a llevar a cabo una operación de falsificación al por mayor, al falsificador le convendría dejar referencias a otros textos aún por descubrir, para garantizar la longevidad del negocio fraudulento, creando oportunidades para que sus compañeros y futuros cazadores de libros generen más falsificaciones. También funcionaría como una táctica perfecta para garantizar que nunca se descubriera que los textos eran falsificaciones, ya que se hacía referencia a ellos en otros lugares y antes en el tiempo. Y si es correcta, esta dedicación a la intertextualidad cuidadosamente elaborada es realmente un éxito de la falsificación, ya que impide que se demuestre de forma concluyente cualquier falsificación, a menos que se presenten pruebas innegables que demuestren que los textos antiguos son falsos. La intertextualidad siempre mantendrá a la mayoría de los eruditos aferrados a la idea de que los textos son auténticos, aunque el mundo académico reconozca que, efectivamente, fueron falsificaciones durante este periodo. Como consolación, un texto supuestamente escrito por el antiguo Cicerón que fue descubierto por el humanista y cazador de libros, Carolus Sigonius, en 1583. En su lecho de muerte, Carolus admitió que falsificó un texto y ahora se acepta ampliamente como una falsificación. A Ross le parece muy poco convincente que estos textos antiguos hayan sido tan maltratados y extraviados a lo largo de los siglos. Es casi increíble que esa gente los tratara como los cerdos tratan a las perlas, los espoleara, no los guardara en bibliotecas, sino que los arrojara como maderos inútiles a pozos de sótanos, agujeros oscuros, pasadizos sucios, pozos secos. ¿Y a quién se le ocurriría buscar libros en tales lugares? Él pregunta. Y, sin embargo, era precisamente en tales lugares donde los cazadores de libros buscaban los libros que deseaban. Lo raro es que siempre encontraban en tales lugares extraños los libros exactos que buscaban. Cuando recuperaban libros en el monasterio de San Gal, los libros no se encontraban donde deberían haber estado por su excelencia, en las estanterías de la biblioteca, sino donde las babosas y sapos se buscan y se encuentran con más frecuencia que libros y los manuscritos, en una mazmorra sumamente sucia y oscura en el fondo de una torre. Las circunstancias que rodean el descubrimiento de muchos supuestos textos antiguos perdidos son muy sospechosas y coincidentes. La mayoría de las veces, se encontraron en la oscuridad, en una mazmorra ciega, en una mazmorra sucia, en lúgubres mazmorras. Las muchas coincidencias, conveniencias y circunstancias muy sospechosas. Y al examinar más detenidamente la correspondencia entre Poggio y su socio, Nicola Nicolai, encontramos indicios de que, en efecto, no tramaban nada bueno bajo el patrocinio de Cosimio de Medici. Nicolai, compañero humanista y copista, fue responsable de la creación de una biblioteca personal de 800 manuscritos, que ahora residen en la Biblioteca Laurensen, fundada por los Medicis. Detallando, en los años que precedieron al llamado redescubrimiento de los anales de Tácito, Ross nos informa de que Poggio, entonces residente en Roma, comenzó a forjar una obra con la intención de darla a conocer al mundo como escrita por un antiguo romano. Según relata uno de los primeros biógrafos de Poggio. En 1422 Piero Lamberteschi ofreció a Poggio una situación cuya naturaleza no se conoce con precisión, pero que probablemente era la de profesor público en una de las universidades italianas. La situación cuya naturaleza se desconocía y que haría ganar a Poggio en 3 años 500 lentejuelas de oro, consistía, según Ross, en falsificar un texto perdido, muy probablemente los anales. Como él explica, Nicolai estaba detrás de esto aconsejando a su amigo que emprendiera la tarea, y frecuentemente se comunicaban por carta discutiendo el asunto. Y aunque este primitivo biógrafo especula con que la oferta era para ocupar un puesto de profesor público en una universidad, las cartas de Poggio a Nicolai sugieren que se trataba de una oferta diferente. Poggio escribe: "Me gusta el trabajo que me ha ofrecido, y espero poder producir algo que merezca la pena leer".
Pero, como señala Ross, en aquella época los profesores no recopilaban sus conferencias ni las publicaban. Y, por lo tanto, no podían escribir algo que mereciera la pena leerse. Poggio también escribe, si tuviera que lograr lo que espera nuestro amigo Piero, no solo iría hasta el fin de Europa, sino hasta las murallas de Tartaria. Reforzando así, el hecho de que la tarea consistía en producir algo, que le recompensara con una pequeña fortuna para poder retirarse y viajar por todas partes. En otra carta a Nicola, fechada el 10 de junio de 1422, Poggio escribe, quiero que no desconfíes. Dame tiempo para escribir esa historia y haré algo que apruebes. Cuando reflexiono sobre los méritos de los antiguos escritores de historia, retrocedo espantado de la tarea. Y el 8 de octubre de 1423, Poggio escribe, los comienzos de cualquier tipo son arduos y difíciles. Lo que los antiguos hacían con placer, rapidez y facilidad, para él resultaba fastidioso, tedioso y oneroso. No se vuelve a mencionar la escritura de esa historia en la correspondencia entre Poggio y Nicolai. Pero unos años más tarde, se insinúa que corren rumores en el extranjero sobre lo que sucedía entre ambos. Y Poggio escribe a Nicolai asegurándole que, cuando Tácito llegara, mantendría en secreto que conocía todos los chismorreos que había, pero que no temiera por ello. Que no se le escaparía ni una sílaba. Si Poggio estaba a punto de recibir las historias perdidas escritas por Tácito, ¿por qué querría mantenerlo en secreto?, se pregunta Ross. ¿No sería mejor divulgarlo en el extranjero, inmediatamente y de forma pública, para que lo conocieran un amplio círculo de coleccionistas de libros y se obtuviera por él la mayor cantidad posible? ¿Y qué era exactamente esa historia que Poggio intentaba escribir, y se sentía presionado para que se ajustara al estilo de los escritores antiguos? Todo esto sugiere que Poggio y Nicolai no solo estaban implicados en negocios secretos relacionados con la escritura, sino que fueron extremadamente cuidadosos en lo tocante a no hablar específicamente sobre los detalles de sus negocios en las correspondencias. Tiene todas las características de una sofisticada operación criminal, muy consciente de que debe dejar el mínimo rastro, ya que las cartas podían ser interceptadas en aquel entonces. Cualquier indicio de falsificación arruinaría su plan y su reputación. Pero lo más importante es que este tipo de cautela relacionada con cartas privadas, sugiere que quizás trabajaban con la precaución en mente, quizá previendo cómo podrían interpretar sus cartas los historiadores del futuro. Poggio y los cazadores de libros estarían sin duda motivados por el dinero, pero, ¿por qué los Medici, una de las familias de banqueros más ricas de Italia, financiaron toda esta operación? Podrían haber estado falsificando deliberadamente la historia con la previsión de las generaciones futuras en mente. Ciertamente han borrado sus huellas, han erigido pruebas concluyentes hasta el punto de que la falsificación no puede probarse ni refutarse. Y todo lo que queda es una enorme cantidad de coincidencias y circunstancias sospechosas. Las mentiras que se resisten a ser descubiertas son las más problemáticas. Cuando sabes que alguien miente, pero no puedes probarlo de forma irrefutable, lo sientes en tu interior, pero es tu instinto contra su palabra. ¿Qué supondría ese tipo de mentira en el curso de la historia y el tiempo? ¿Podría haberse falsificado nuestra historia prerrenacentista? Si consideramos esta idea, de que incluso una pequeña fracción de los textos de la antigüedad fueron fabricados durante el Renacimiento, entonces la línea del tiempo comienza a distorsionarse y a derrumbarse bajo el peso de la falta de fiabilidad. Y la certeza que rodea a la historia escrita termina aquí mismo. Considerar esto seriamente significa jugar a un juego peligroso, porque crea una ausencia histórica ilimitada. ¿Qué va a impedir a una entidad nefasta que falsifique y rellene esta ausencia con cualquier fantasía que considere adecuada, y que sirva a su propia agenda?
Tal vez eso es lo que estaban haciendo los cazadores de libros. Rellenar una gran ausencia con una visión ideal de una Roma que nunca existió, todo con el fin de servir a la agenda política y tecnológica de una entidad oscura. ¿Y qué entidad? Orsini, Medici, la nobleza italiana, Roma en la sombra. Y si los libros fueron falsificados, ¿dónde están todos los textos ilegítimos anteriores al Renacimiento? ¿Por qué hay una ausencia en primer lugar? Porque, como nos cuenta Víctor Hugo, antes de la invención de la imprenta, la arquitectura era la forma principal del lenguaje. Nuestros antepasados escribían sus crónicas, sus historias en piedra. La invención del libro impreso destruyó este método de la memoria. Pero en el mundo digitalizado actual, la información trivial se acumula a cada segundo conservada en toda su trivialidad, sin desvanecerse nunca, siempre accesible. Todos estos datos basura conservados en un estado no filtrado crecen a un ritmo alarmante. Solo ralentizará el progreso social, reducirá el ritmo de la evolución. Lo que proponemos no es controlar el contenido, sino crear un contexto. Es nuestra responsabilidad como gobernantes, al igual que en genética, filtrar la información y las memorias innecesarias para estimular la evolución de la especie. ¿Quién vadearía el mar de basura que produce la gente? ¿Recuperar verdades valiosas e incluso interpretar su significado para las generaciones posteriores? Eso es lo que significa crear contexto. Eguaranon. Estamos en la cúspide de un florecimiento en la nueva era que estará dirigida por la tecnología de la IA, una tecnología que ya tiene la capacidad de forjar y fabricar la narrativa histórica. Es solo cuestión de tiempo que los grupos una vez más jueguen con el registro histórico en su propio beneficio. Juguemos nuestra propia partida en este peligroso juego. ¿Podría existir otra pista fuera de la escritura que sugiera que la historia de Roma es una falsificación? Es hora de plantear una hipótesis y examinar más de cerca un libro muy importante, que se redescubrió durante el Renacimiento así como su relación con este tipo de arquitectura clásica. Tenemos que ir a Florencia y examinarlo, porque es esta cúpula la que ha llegado a dar forma a todas nuestras historias, a su manera particular, y la que nos da pistas sobre por qué, tal vez, fue necesario falsificar la historia. Continuará.